Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces en Silencio. Les habla Alison Flores y en esta oportunidad estaremos abordando mediante nuestro podcast dos temas muy relevantes para nuestro país. El primero de ellos trata acerca de las violaciones sexuales en el marco del conflicto armado y el segundo aborda las desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país. Así que para efectos de llevar a cabo la realización de estos temas tenemos en nuestro pool de expertos a personas importantes en nuestro país que nos hablarán un poco acerca de las experiencias que tienen a raíz de estos temas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces en Silencio. Este es un espacio en el cual vamos a dialogar acerca de un tema de vital relevancia que se dio en Colombia y que aún hoy día se presenta, que es la violación sexual y que, digamos, trascendentalmente vamos a tocarlo en el marco del conflicto armado. Para ello tenemos a estas grandes especialistas en la materia y bueno, mi persona que también soy abogado especialista en el tema. Mi nombre es Rafael Vuelvas y en compañía de estas doctoras que les voy a dar la oportunidad de que se presenten para que ellas y en su voz conozcan a qué se dediquen. Entonces, bienvenidas doctoras, adelante. Bueno, Rafa, primero que todo, dar las gracias por la generación de estos espacios. De verdad que para efectos de abordar este tipo de temas es sumamente importante. Constante me presento. Mi nombre es Alison Flores, yo soy abogado especialista en la promoción y publicidad de derechos humanos. Trabajo en la Comisión de la Verdad, de la mano con las víctimas que han vivido en carne propia el conflicto. Y bueno, de verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí, también con la doctora Valeria, que en su oportunidad hemos trabajado menta. Pero adelante, doctora, vale. Así es, muchísimas gracias, Rafael, por este espacio que es de vital importancia. Mi nombre es Valeria Gómez, también soy abogada y investigadora especialista en derechos humanos, específicamente en el contexto de violencia sexual y el marco del conflicto armado. Y como lo decía la doctora Alison, es de vital importancia darle voz y visibilidad a este tipo de temas que sin duda alguna han impactado el Estado colombiano. Ya ustedes lo han dicho y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es un tema de vital relevancia y como se han dado cuenta, bueno, vamos a, digamos, a moderar. Tengo en mi cargo moderar este pequeño encuentro, esta conversación que más que corta va a ser bastante enriquecedora, dado la relevancia que tiene el tema, ¿no? Y entonces, para dar un inicio y entender y entrar ya en materia de lo que es la violencia sexual en el marco del conflicto armado, quisiera que la doctora Alison nos diera un pequeño contexto, una pequeña introducción de lo que sería la violencia sexual en ese contexto. Marco del conflicto armado que padeció Colombia debido a una guerra que se pudieron presentando en los años 50, 70 y 2000, que hoy día en la actualidad se presentan y se mantienen aún estos efectos de ese padecimiento en ese momento. Entonces, adelante, doctora Alison. Bueno, Rafa, y para el público también que está presente y sin afán de pronto de aludir tecnicismo, que no es lo importante aquí, la violencia sexual no es más que actividades o actos actos sexuales, donde no existe una generación de consentimiento por parte de la víctima. Entonces, ¿cómo la violencia sexual transita en el conflicto armado? Con las expresiones de poder y de dominio. No es más de allí. ¿Generadas por quién o infinidas por quién? Por los actores armados, tales como guerrillas, paramilitares y hasta de las mismas Fuerzas Armadas que se supone que son los entes encargados de protegernos a nosotros como sociedad y que de una u otra manera participaron de cara a este conflicto y también tuvieron su granito de arena en la generación de todos estos hechos tan desgarradores y lamentables que como colombianos sabemos que ocurrieron. Y como Rafa lo mencionaba al principio del podcast,
efectivamente, la violencia sexual es una violación a los derechos humanos, porque transgrede en su totalidad la dignidad humana de las personas y la integridad personal de ellas, afectándolas de una manera fatal y afectando claramente y con gravedad su capacidad psicológica, física y emocional, y entre muchas cosas más que genera esta violencia suscitada a raíz del conflicto, ¿verdad? Así es, doctora Alison, y fíjese, digamos que para fijar ya unos puntos tratados, nos podemos dar cuenta de que hay unas personas que van a ser las víctimas de esta violencia, y hay unos actores que en su momento los mencionó usted, principalmente esos paramilitares y el mismo Estado a través de su Fuerza Armada se convierten en los actores principales de este tipo de violencia. ¿O no, doctora? Digamos que ¿cuál fue la incidencia de estos grupos en ese desarrollo de esta violación de los derechos humanos? Bueno, sin duda alguna, de estos grupos han tenido un papel fundamental, pero no fundamentalmente bueno, sino que primero tenemos que tener en cuenta que estos hechos han sido en su mayoría suscitados no en las urbanizaciones, sino en las lejanías, en el campo. Y las personas, los campesinos que han estado en el campo, se han visto sumidos, subordinados y en un estado de vulnerabilidad, de sumisión, de indefensión, encontrándose con estos grupos y también con la Fuerza Armada, que se supone que está allí para defenderlos de estos entes al margen de la ley, por lo cual prácticamente allí ellos han tenido todo para aprovecharse de la vulnerabilidad de estas personas y cometer los actos tan atroces que hoy día tenemos documentados en la Comisión de la Verdad, en la JEP, en las memorias históricas de todas estos hechos garrafales que han acaecido a causa del conflicto y en el cual claramente han sido partícipes las guerrillas, paramilitares y otros agentes que han colaborado en seguir de pronto con este lastre de violencia. Okay. Así es, digamos que uno también de los actores y más que actores se convierten en víctimas de estos actos que sucedieron para la época y que se convierten en esta violación de los derechos humanos que reprochadas o prohibidas por el internacional humanitario. Encontramos a unas víctimas. Estas víctimas quisiera que por favor describiera cuáles son, quiénes fueron aquellas personas que se vieron de la otra perspectiva, aquellas personas que sufrieron a viva voz y en su piel estas violaciones. Bueno, yo creería que puedo mencionar muy someramente, pero creo que la persona idónea para darle esa respuesta sería la doctora Gabriela Valeria, que es la que ha trabajado de verdad de cara a ese conflicto y ha hecho acompañamiento psicosocial inclusive. Pero para responder la pregunta y utilizando datos extraídos de la Comisión de la Verdad del Registro Único de Víctimas, en su mayoría estas víctimas han sido niñas, mujeres y niñas. Sí han habido hombres víctimas, y ahora que le toque de pronto el turno, el uso de la palabra a la doctora, también mencionará eso, pero en su mayoría han sido víctimas las mujeres. Y los victimarios, no lo digo yo, en su mayoría han sido los hombres. Así que esa sería mi encuesta, doctor Rafael. Efectivamente, doctora Alison, así es. Dentro de estas investigaciones y demás documentos históricos que se han encontrado a raíz de este conflicto, como
víctimas de este mismo encontramos a esos, principalmente a las mujeres, niñas, niños y hombres, porque a veces uno cree que, digamos, no, que las víctimas de violencia sexual principalmente son las mujeres. Sin embargo, digamos que dentro de estas investigaciones, hombres también, y una, digamos, cantidad considerable fueron víctimas de violencia sexual, y que esta violencia sexual se vio de distintas formas. Y acá donde le voy a dar el uso de la palabra a nuestra compañera, colega y estimada doctora Valeria, para que nos hable de esos distintos tipos de violencia sexual que se dieron en el marco de conflicto armado. Adelante, doctora Vale, tiene la palabra. Gracias, Rafael. Bueno, en consecuencia con lo que decía la doctora Alison, me parece relevante mencionar que la violencia sexual en un contexto de guerra no solamente afecta o impacta a la víctima de forma directa, sino que esto también trasciende generaciones y afecta familias, grupos sociales. Y me impacta muchísimo mientras leía uno de los informes de la Comisión de la Verdad, cómo estos grupos más vulnerables, como las niñas afrodescendientes indígenas, fueron doblemente victimizadas y violentadas, porque en medio de estos abusos sexuales no solamente tenían que convivir con el hecho de la sexualización matriarcal, sino también eran sometidas a palabras que eran humillantes, insultos a raíz de su raza, a raíz de su etnia. Y me impacta mucho la que hablaba en este tema de las víctimas, cómo estas niñas se enfrentaron a este tipo de agresiones verbales, que más allá del acto físico, también toca su entorno social, toca su historia, toca su comunidad y toca el contexto social. Si bien es cierto, esta modalidad es absolutamente destructiva porque las personas pueden tomar justicia por sus propias manos, y esto ha venido sembrando odio y resentimiento en distintas comunidades. Y hay un caso que me parece impactante mencionar y que lo escuché por voz de la propia víctima y que hasta el sol de hoy todavía toca las fibras de mi ser, de pronto hablar de esta historia de un padre que fue obligado a presenciar cómo violentaban a su hija por tíos hombres, por este grupo de paramilitares. Y en medio de esa impotencia, en medio de ese dolor de un padre, ver cómo violentan a su hija sexualmente menor de 15 años, cómo quería defenderla, cómo con palabras de odio, con palabras de resentimiento se enfrentó ante este grupo. Y ellos lo que pudieron hacer fue matar a esta persona delante de su hija. Y este padre tuvo que presenciar la agresión sexual de su hija, pero también esta niña tuvo que presenciar cómo mataban a su padre delante de ella. O sea, doblemente violentada esta pequeña, y cada vez que yo escucho esta historia o cada vez que la recuerdo me impacta profundamente. Así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, doctora Valeria. Pues efectivamente este tipo de violencia y la pública que usted menciona, donde se ponen a estas víctimas a observar estas violencias que son, digamos, infligidas a sus familiares, y que estos tengan un impacto en su manera de pensar y su manera de actuar, que así bien es cierto toca generaciones. Y esto se lo digo porque en esa misma investigación que hace la Comisión de la Verdad, específicamente se menciona que un campesino, digamos que cuando tuvo la cercanía con Ciro Castaño Trujillo, que fue el fundador de las FARC, en aquellos años 50, le decía que tomara las armas y también aprendiera como él a defenderse y a hacer defender a su familia. ¿Y por qué? Porque él menciona que fue víctima específicamente de este tipo de violencia. A él, digamos que fue fue sorprendido con su familia por los chulavitas, este grupo paramilitar, donde sometieron a todas sus hermanas y a su madre e incluso a su hermano a violencias sexuales, y a él lo obligaron a ver, digamos que eran 12, 10 hombres que violaban sexualmente a su madre, a su hermana, y a él lo tenían viendo esta situación. Lo que efectivamente en más de las consideraciones se decía que esto había incitado a que esta persona tomara las armas, y a que muchas personas de estos territorios que de una u otra forma
la justicia o esa cobija estatal no llega hasta donde ellos buscaran tomar armas para convertirse en guerrillas, grupos al margen de la ley, para protegerse de una u otra forma hasta de digamos, esas violaciones de derechos humanos por parte del mismo Estado, porque también cuando estas personas tomaron las armas o que eran, digamos que eran vistos como que apoyaban a estos grupos, la misma Fuerza Armada los obligaba bajo torturas a ver estos actos de violencia y a violarles sus derechos humanos. Rafa, y fíjate, aunado a lo que mencionaba la doctora Valeria respecto a las modalidades de violencia sexual, a mí también me gustaría añadir que de un estudio realizado, que encontré en el registro único de víctimas, de 1.186 víctimas que dejó el conflicto, el 58% de ellas fueron víctimas de violación bisexuales, mientras que el 17% fueron víctimas de acoso. Entonces ahí se viendo un panorama claro de que este tipo de violencia de verdad que nos está azotando en nuestro país y que en el marco del conflicto se ha visto muy latente, porque sin duda alguna, Rafa y doctora Valeria, los grupos armados no solamente conquistaron o despojaron de sus territorios a las personas, sino que también se apoderaron de los cuerpos de las mujeres porque lo creían disponibles. Porque es que desde tiempos inmemorables nuestro cuerpo no ha sido considerado como de uno, sino que puede ser de uso, disfrute y dominio de el macho alfa. Y en este tipo de conflictos hemos visto cómo se han amedrantado a nosotras las mujeres, y eso es una situación que de verdad nos hace empatizar demasiado. Claro, así es, doctora Alison, y bueno, ya digamos que desde el punto de vista de su activismo va a tener una preponderancia significativa el impacto de esta violencia sexual en las mujeres, efectivamente. Pero digamos que para seguir con el desarrollo de este podcast, la doctora Valeria nos estaba hablando acerca de esos tipos de violencia sexual que vivieron estas personas o están víctimas, hombres, mujeres, niños, niñas. Entonces se habló de esa violencia pública y quisiéramos conocer un poco más, doctora. Adelante. Así es, Rafa, a mí me encanta que Alison desde su punto de vista feminista le dé voz a todas aquellas mujeres, pero yo no puedo dejar a un lado a los hombres, porque sin duda alguna cuando escuchamos la palabra hombre no solamente nos referimos a agresores, sino también a víctimas del conflicto armado. Y una de las modalidades que más sufrieron los hombres es propiamente la modalidad de desnudez forzada. Y es desgarrador hablar acerca de este tema porque no solamente afecta la violencia física en sí, sino que también expone a las personas, expone sus cuerpos ante estos agresores de forma violenta, de forma despiadada, y los deja sin duda alguna expuestos ante diferentes humillaciones. Y hubieron muchos relatos de hombres que pudieron desde su voz levantar su voz acerca de estas afectaciones que tuvieron. Uno de los relatos más impactantes es el relato de un chico, de un joven, que si bien es cierto la homosexualidad anteriormente era un tabú, pero cuando veían indicios de pronto un hombre, una persona con tendencias homosexuales, querían enseñarle a las malas que de pronto en su teoría que estas actuaciones eran malas y que realizaban mutilaciones a los chicos, a los hombres. Y uno de los relatos es de un joven que le cortaron sus genitales, que le cortaron sus testículos y se los metieron en la boca con el fin de que aprendieran, con el fin de que las comunidades entendieran de que este tipo de denominación de género estaba mal visto ante sus ojos. De hecho, encontramos un caso muy similar al que usted mencionó, que la verdad es que bajo estos actos y bajo este tipo de violencia, más allá de la desnudez, y teniendo en cuenta la época en la que, digamos, sucedieron estos actos,
eran esas conductas totalmente reprochables para la sociedad y bajo un punto de vista moral era degradante, era, digamos, humillante ejecutar estos actos a un hombre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están los tipos de violencia sexual y bueno, a una persona, a un hombre se le inflige o es acosado, o es abusado, o es expuesto sexualmente, pero el ejecutar, digamos, ya un acto donde haya una penetración, que como lo padeció y que en ese relato se encontró con un campesino, el ejército de 1970, alrededor de esa época, en 1979, fue tomado a la fuerza, fue llevado al campo y fue desnudado, obligado a desnudarse y a ponerse en posición para poder ellos introducir un... Lo empalaron. Sí, lo empalaron, introducir por sus partes, por su ano, digamos que vamos a dar un poco el tabú porque son hechos rotundamente que sucedieron. Y ¿qué decía esta persona? Que esta época, el hacer eso, era, digamos, quitarle la hombría al hombre y que fuera una humillación y doblegar el carácter del mismo ante la sociedad. Es decir, al violar y al penetrar el hombre ya no iba a ser el mismo ante esa misma sociedad. Entonces no solamente eso, era un poco más allá de degradante y más allá de pronto de la orientación sexual o de aquellas, digamos, géneros diversos de la época que en su momento no eran aceptados ni por la ley. Digamos que los actos que encontramos era de que sus testículos eran, digamos, perforados o punzados por agujas, para que estos no pudieran ni siquiera reproducirse, para que estos tuvieran afectaciones y que de una u otra forma, más allá de ser violaciones de derechos humanos, es un acto de tortura muy, digamos, reprochable y que eran cortados estos genitales y también eran metidos en su boca. Fueron relatos y en palabras de esta persona que encontramos. Continúe, doctora. Otra de las modalidades que podemos encontrar es la violencia reproductiva, el aborto sin su consentimiento, embarazos forzados, y es fuerte hablar acerca de este tipo de situaciones que no solamente ponen en riesgo la salud de la víctima, su salud mental y su salud física, sino que quebranta el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, la autonomía que tienen las mujeres a decidir sobre lo que quieren hacer por su embarazo, sobre lo que quieren hacer con sus cuerpos. Y me impacta muchísimo cada uno de estos relatos de las mujeres, que algunas de ellas, doctores, fueron obligadas a criar hijos producto de violencias sexuales con el fin de castigarlas, con el fin de que no se les olvidara de pronto ese hecho, y que fueron revictimizadas por el hecho de cargar de pronto con la crianza de ese niño que fue producto de una violencia que, si bien es cierto, eso no es fácil para ninguna mujer, y eso tiene consecuencias psicológicas, consecuencias mentales, y lidiar de pronto con eso para las víctimas del conflicto armado no fue nada fácil. Entonces, ese tipo de modalidades, ese tipo de violencias también impactaron de forma cruel la sociedad. No, así es, no hay, digamos, duda de eso. De hecho, otro también de los actos que podemos encontrar en estos relatos de estas personas que padecieron y digamos que sin descuidar el otro tipo de violencia que se había mencionado y por su condición de género, porque a fin de cuentas lo que buscan estos grupos de personas es establecer un control social, moral y político, porque no hay que desconocer que en ese momento estaban ante un gobierno que de una u otra manera, a través de la cohesión, buscó establecer un orden político, social y moral. Una de las formas de ejercer ese control moral a través de la violencia lo encontramos en un relato ejercido por una persona que pertenece a esta comunidad tera, digamos socialmente excluida por ser de género diverso, en la región del Magdalena. A esta persona, digamos, se le fue expuesta socialmente y fue violada sexualmente para que conociera lo que se sentía ser mujer, porque digamos que sus gustos eran a su género, digamos, par o igual. Entonces, esta persona se vio en la obligación de desplazarse, pues pertenecía al municipio de Río Piedra,
y fue desplazada a Aracataca. Ahí, digamos, vemos también una de las consecuencias que comienza una violencia sexual, una violación de derechos de humanos y termina como consecuencia en un desplazamiento forzado debido a esta violación consecutiva de derechos humanos y fundamentales según esta Constitución Nacional. Entonces, ya para ir finalizando este encuentro, quisiera preguntarles a las doctoras si tienen algo más que agregar o decir con relación a estas violaciones de derechos humanos, en específico de la violencia sexual en el contexto de conflicto armado que padeció nuestro estado. Entonces, doctora Alison. Bueno, Rafa, yo creo que sin afán de extendernos más, creo que cada uno tiene sus ocupaciones personales con agendas involucradas aquí, pero creo que tocamos los puntos necesarios para entender el tema. Era preciso tenerlo en cuenta porque, aunque suene cliché, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y tristemente en nuestro país venimos de un ciclo en el que repetimos patrones, y más que todo cuando estos van ceñidos a la violencia. Y lo más triste del asunto es que este tipo de conductas, tales como son las violaciones sexuales, no solo afectaban a esas mujeres, esas niñas, a esos hombres durante ese tiempo en que ocurrieron, sino que al día de hoy aún las encontramos. Entonces, para las familias, para las personas que están viendo este podcast, de verdad que es importante ilustrar y hablar de estos temas, aún estar con nosotros, y el hablarlos supone no olvidarlos. Así es, totalmente de acuerdo, doctora Vale, y de nada más que agregar, pues así es. De hecho, digamos que ya para finalizar, y digamos consecuentemente no podemos dejar de mencionar la responsabilidad a cargo del Estado. Es decir, las instituciones de nuestro Estado están en la obligación de garantizar de que estos actos no se cometan. Y sin embargo sucedieron, y no es un secreto para nadie, pero ¿dónde está el apoyo? Y ese apoyo se ve, digamos, o se reflejado en esas encuestas y en esa misma investigación de las violencias sexuales que padecieron estas personas en este tránsito de guerra, y que hoy día se presenta y permanece. Pues encontramos cifras que son alarmantes, y digamos que estas cifras que encontramos tienen algo en común, y es una revictimización, un miedo, digamos, no va a pasar nada. Es decir, yo denuncio, pero lo que voy a hacer es a pasar por otra etapa de violencia a través de las instituciones. Es decir, voy a pasar también por amenazas, por contar mi verdad, por contar quiénes fueron, por no sentirme con miedo al saber que las instituciones o personas que pertenecieron a la Fuerza Armada de nuestro Estado también son culpables de todos estos padecimientos a estas personas. Y como cifras, y digamos que ya para finalizar, tenemos que el 92% de todos estos padecimientos en su mayoría fueron de mujeres. Asimismo, dentro de las primeras encuestas realizadas por el RUV, por el Registro Único de Víctimas, digamos con violaciones contra la libertad sexual y delitos sexuales, teniendo una muestra de 2.500 personas, encontramos que el 82% de estas personas no recibieron un apoyo por parte de las entidades encargadas de hacer valer o por lo menos mitigar ese impacto psicológico, que es una de las consecuencias que deja el padecer este tipo de violencia. Y si bien es cierto, también hubo hombres que se vieron dentro de este tipo de violencia. Encontramos que 1.951 hombres padecieron también esta violencia, y el 81% no recibió tampoco un apoyo por parte de las entidades encargadas.
Es decir, hay un círculo o hay una tendencia a dejar en el olvido o en la impunidad este tipo de delitos en personas que padecieron en aquella época delitos sexuales. Y no es por de pronto miedo de no contarlo, porque se dice y se encontró en esos informes y aquellas encuestas que bajo ese porcentaje de las personas que se dedicaron o que pudieron expresarlo y pudieron en conocimiento de las autoridades, la mayoría no han recibido todavía un apoyo por parte de él. No, hay un actuar de dejadez por parte de las instituciones. Sí, entonces esa revictimización, esa falta de atención oportunas han ocasionado que hoy día nosotros estemos aquí dialogando este tema y que vamos a dar el espacio y para que hablen nuestros próximos invitados de esa otra consecuencia de la violencia en el marco del conflicto armado, que es el desplazamiento forzado de esas personas en este contexto. Muchas gracias por estar presente y fue un placer escucharlas hablar de este tema tan relevante para el Estado boliviano. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces en Silencio. Les habla Alison Flores y en esta oportunidad tocaremos dos temas muy importantes en relación a nuestro país. El primero de ellos es acerca de las violaciones sexuales. Hasta acá. Y bueno, ¿qué pasó? Se está apagando el celular del 10%. Afectaciones que tuvieron y uno de los más impactantes relatos que Uno de los encontramos. más impactantes. Encontramos también un suceso muy similar, que es... Estuvo bien, solo que no aguanté la risa. Bueno, otro de los casos que encontramos es el de una mujer lesbiana que fue también... ¿Pero por qué le da risa la palabra? No sé por qué. Pregunta, ¿eso está grabando? Obvio. 3, 2, 1. El control moral se da a través del relato